Muy bien, entonces continuamos con el libro de los Hechos y vamos a hablar ahora del capítulo 7. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Me he hecho un lío aquí. Muy bien, entonces capítulo 7. Yo sí le ruego, por favor, que más que nunca prestéis atención al mensaje y, sobre todo, que tengáis la palabra del Señor delante de vosotros. Porque si no la tenéis, mirando esto, os vais a perder. O a menos que tengáis un poder de retención muy grande, pero necesitamos tener la palabra del Señor siempre delante de nosotros. Y yo les pido, yo les ruego que lo hagamos en esta oportunidad. Y antes vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor, tu palabra hace esas cosas. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Como os había dicho que el libro de los Hechos está dividido en diferentes porciones, ¿verdad? Os he hablado sobre el inicio de la iglesia. Ahora entramos, digamos, a un nuevo capítulo, persecución generalizada, y el tema de este mensaje es una llama que no puede ser apagada. Una llama que no puede ser apagada. Y el capítulo 7, el versículo 1, empieza con algo bien interesante. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Previamente habéis oído vosotros que se le estaba acusando de una mala manera a Esteban, y pues habían falsos testigos y tantas cosas. Y es muy importante cuando el sumo sacerdote le dice, ¿es esto así? Y ya seguiremos hablando. Y yo creo que el tema central del capítulo 7 es la manera como los enemigos religiosos están en contra de Esteban, porque tiene esa relación con el Señor Jesús. Y lo peor todavía, que ellos, los enemigos, están en contra del Señor Jesús. Eso es lo principal, y nos damos cuenta con tristeza que hoy en día hay personas que están en contra del Señor Jesús. Le odian, no quieren oír nada de Él. Y claro, por la incredulidad y rebeldía de este pueblo que continúa hasta hoy, estas cosas suceden. Israel es una nación que no ha aceptado al Mesías. Israel es una nación de dura cerviz, como dice la Escritura. Israel es un país que no quiere saber nada de Dios, y pues es un pueblo duro para aceptar al Mesías, para aceptar al Señor Jesús como Salvador. Y lo que yo pregunto es, si es así, ¿debemos amar a Israel por encima de las cosas que hace Israel? Yo creo que sí, debemos amar a esa nación, y no se nos ocurra en ningún momento, y que a nadie se le ocurra maldecir al pueblo de Israel. Cuando estaba en Venezuela tuve la oportunidad de predicar un mes entero en cuanto a Israel, y al principio noté que había una gran mayoría de los hermanos en la iglesia que tenían cierto antagonismo con este pueblo. Después de que terminó la exposición de la palabra del Señor, la última semana, los hermanos se animaron, hicieron una comida tipo judía, ¿verdad?, al estilo de los judíos, y estaban contentos al saber que debemos nosotros amar a ese pueblo, no porque están haciendo, o sea, no porque hacen lo malo, pero
El Señor mismo dice en su palabra, en Génesis 12:3, solamente escuchad, dice, bendeciré a los que le bendijeren y a los que le maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Eso es lo que dice el Señor. Entrando ahora ya a la disertación de este capítulo 7, nos hacemos esta pregunta: ¿quién es Esteban? ¿Tenéis alguna idea? ¿Quién es Esteban? Sabemos nosotros que él fue el primer mártir de la iglesia del Señor Jesús y, verdad, su historia es muy corta y su testimonio sí es grande porque es llama que sigue ardiendo para la iglesia perseguida. Es llama que sigue ardiendo para la iglesia perseguida. Él solo dio un discurso largo, un buen discurso al pueblo de Israel que le costó la vida. Sus enemigos no podían resistir cuando él hablaba, estaban pero desesperados, estaban pero amargos por esta actitud. Y nosotros vemos en el capítulo 6, el versículo número 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y esa era la actitud. Y también podemos ver un contraste aquí de Esteban y de este grupo de gente en contra del Señor. Vemos un contraste bien marcado. Sus enemigos eran religiosos, eran falsos, eran mentirosos, eran calumniadores, eran odiosos. Y en ese momento, cuando Esteban estaba en el concilio, le odiaban ahí en el concilio, no le querían escuchar. Solamente tenían una cosa en la mente de ellos. Y también ahí en el capítulo 6 vimos anteriormente que se levantó un grupo de la sinagoga, gente incrédula, griego-judía, que reaccionaron mal contra Esteban. Vamos al capítulo 6 y el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertinos y de los de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando, que dice, con Esteban. Esa era la actitud de ellos. Y el versículo 9, el versículo 10, pero no podían resistir, que dice, a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces, un contraste. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, a diferencia de los otros que se creían de Dios, eran odiosos y perversos. Cuando una persona o cuando escuchan que alguien dice estar lleno del Espíritu Santo, debemos entender qué es eso, y lo voy a explicar en pocos segundos. Poner una servilleta en vuestra mano y echar un poco de agua, y vais a ver cómo esa agua va tomando todo el control, o sea, todo va a mojar la servilleta. La ilustración es sencilla. Deja que el Espíritu Santo obre en todas las áreas de tu vida. Y eso significa ser lleno del Espíritu Santo. No hay nada mágico, no hay nada extra que va a venir del cielo. Solamente ríndete a la voluntad del Señor y todos debemos hacer lo mismo. Entonces, pues, vemos que el punto importante es la blasfemia, porque por eso le culparon de blasfemia contra Moisés y contra Dios, como vemos en el capítulo 6, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. También le culpaban de esas blasfemias que había blasfemado contra el lugar santo y contra la ley. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y lo peor es que
empiezan ellos, como ya se sabía, a culpar al Señor Jesús, porque Él fue sentenciado por ser blasfemo. Y esto lo podemos entender nosotros, cómo es que actuaron estos enemigos religiosos, que podemos ver en Juan 10:33, si lo vemos ahí, dice: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y puedo informarles de más referencias bíblicas que eso es lo que ellos estaban diciendo. ¡Basta! No queremos oír más de este hombre. Este es un blasfemo porque dice que es hijo de Dios. Entonces, eso era lo que les enojaba a ellos. Y cuando el Señor Jesús les dijo, cuando un hombre estaba mal y le sanó, inclusive dijo que Él perdona pecados, blasfemia. Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces vemos cómo estaban en contra del Señor Jesús. Y este sumo sacerdote, en el capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, este sacerdote de turno, probablemente era Caifás, ignorando esa manifestación en el rostro de Esteban, que estaba delante de la presencia del Señor, le hace esta pregunta: ¿es esto así? Como diciendo, ¿te declaras culpable o inocente? ¿Te declaras culpable o inocente? Esteban, en su defensa, habla principalmente sobre la historia de Israel. Miren, qué maravillosa historia, qué inteligencia de este hombre, qué sabiduría de este hombre. La manera como lo explica desde el principio hasta el momento en que está hablando con ellos es admirable cómo lo hace. Y nos enseña a nosotros también, pues yo he aprendido mucho leyendo el capítulo 7 sobre la historia de Israel. Y el libro de los Hechos me ayuda no solamente a saber la historia de la iglesia, pero también a saber la historia de Israel. Tenemos doble bendición aquí. Y sabemos que el que escribió el libro de los Hechos es Lucas, y que escribió a un cristiano llamado Teófilo, y le cuenta también pues de todas estas cosas que están aquí aconteciendo, y para nosotros es una doble bendición. Bueno, veamos sobre esa reseña histórica del pueblo de Israel, y empieza Esteban hablando de Abraham. Empieza hablando de Abraham, y aquí lo vemos de los versículos 1 al 8, que habla de Abraham. Y en resumidas cuentas, el versículo del 1 al 8 nos da a entender que ellos no conocieron su propia raíz espiritual. No entendieron su propia raíz espiritual. Veamos el versículo número 3, dice, y le dijo, sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, versículo 4, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual vosotros habitáis ahora. Esa es una promesa cumplida que se le dio a Abraham mucho tiempo atrás. Y estaba este pueblo en ese sitio exacto, como dice en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ellos estaban en esa tierra en ese momento. Pero ellos no entendieron su propia raíz espiritual. Sería una descendencia así sufrida. Una descendencia, serían extranjeros. Sería una descendencia que por 400 años estaría en cautividad. Y así fue, que dice el versículo 6 y el versículo 7, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena
y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esto es lo que está mostrando Abraham a esta gente que está escuchando. Vemos también que Dios le dio el pacto. Aquí hay mucha referencia, por eso dije, prestar atención, os ruego. Dios le dio también el pacto de circuncisión, distinguiendo a su pueblo de los pueblos paganos incircuncisos. Versículo 8 dice, y les dio el pacto de la circuncisión. ¿Qué es eso, pastor? Es muy sencillo. Y les dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Resulta que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que su corazón sea circuncidado en el sentido espiritual. Vosotros, dando a entender, parafraseando, les decía, vosotros tenéis un corazón de piedra, duro, pero yo quiero que tengáis un corazón cambiado y transformado. Os voy a leer, o si queréis ir conmigo, a Deuteronomio capítulo 10. Esto es un versículo muy clave y muy interesante, el versículo 16. Y el Señor les decía, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Estaba hablando en este caso en sentido espiritual en cuanto a este asunto de la circuncisión. Y también vemos en Colosenses 2 del 11 y también en el versículo 13, el 11 dice, ya estamos en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, en él también fuisteis, se refiere a la iglesia, se refiere a los que somos salvos, se refiere a los creyentes, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Teníamos un corazón de piedra, un corazón incrédulo, y ahora tenemos un corazón cambiado, un corazón transformado. Y en el sentido espiritual, un corazón circuncidado por la influencia de Cristo. Qué bella realidad, qué bueno para entender esto. Y claro, también aquí en el versículo 8, pues está hablando sobre los patriarcas. Sobre los patriarcas. Vamos nuevamente al libro de los Hechos, el capítulo 7, versículo 8. Dice la última parte, dice, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces hoy quiero hablar sobre los patriarcas también. Los patriarcas. Eso está del versículo 9 al 16. Y en este contexto, los patriarcas son los 12 hijos de Jacob, que su nombre es Israel. Los 12 hijos de Jacob. Y alguien me dirá, pero pastor, hay más patriarcas, ¿verdad? Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob y tenemos a Moisés como patriarcas, siendo estos los más antiguos, pero específicamente aquí Esteban está hablando de esos 12 patriarcas que son los hijos de Jacob. Y versículo 9 dice, los patriarcas movidos por envidia
vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Sabéis esa historia en el libro de Génesis? Una historia bien completa, y lo bello es que dice aquí, pero Dios estaba con él. Eso da a entender también que Dios está con nosotros, no importando las circunstancias de la vida. Dios no se olvidó de José y Dios no se olvida de nosotros. ¿Quiénes son esos patriarcas? Bueno, conozcamos sus nombres. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón e Isaacar. Quizá alguien diga, pero ¿qué interés tengo yo de aprender estos nombres? Ay, si estudiáis esto os vais a dar cuenta de muchas cosas. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón e Isaacar son los hijos de Lea, la hermana de Raquel. Luego, Dan y Naftalí son hijos de Bilha, la criada de Raquel. Luego, José y Benjamín, que son hijos de Raquel. Y por último tenemos a Gad y Aser, hijos de Zilpa, la criada de Lea. En Génesis 30 hubo un lío ahí entre mujeres. Oh. Ay, que esto, que lo otro. Entonces, ya que no tengo descendencia, pues mira, hombre, Abraham, Jacob, digo, métete con mi sirvienta ya, hombre, vale, era un enredo terrible, y de ahí salieron estos 12 pues, hijos de Jacob. Y aquí Esteban está hablando de esa mala actitud de esos 12 por lo que hicieron. ¿Sabéis qué hicieron? Hicieron muchas cosas. Pero lo que describe aquí Esteban, que vendieron a su hermano cuando él tenía 16 años, fue vendido por ellos a unos comerciantes beduinos e ismaelitas que se iban rumbo a Egipto. Como lo describe en Génesis 37, del 27 al 28, dice, venid y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, que son muy relacionados a ismaelitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Yo siempre me puedo imaginar y decir a pobre José, hermanos, ¿qué estáis haciendo conmigo? Hermano, quizás estaba gritando, no, por favor, y su voz seguía, y ellos hicieron tantas cosas que mintieron a Jacob diciendo que un animal le mató. Vosotros sabéis toda esa historia, pero esa fue una mala actitud. Pasó el tiempo, pasó un largo tiempo y hubo hambruna en Egipto, en Israel, y Jacob se vio en la necesidad de enviar a sus hijos a Egipto. Sorpresa, que ellos no lo supieron al principio. Quien era segundo del faraón era José. Seguro estaba vestido como un egipcio, una autoridad, y maquillado, yo no sé qué, pero él sí los reconoció. Y él habló con ellos, llorando, y les dijo quién era él. Y les dijo, traed a vuestro padre. Y pues el padre se enteró y luego fueron a Egipto, y en Egipto abundaban ellos, eran muchos ya, y vino un faraón que no conocía a José y los puso en cautiverio, tal y conforme a lo que Dios
dijo. Y les dijo que les iba a deliberar. Y vemos tantas cosas bellas y maravillosas que fue lo que muestra aquí la palabra del Señor. Dios nunca se olvidó de ellos, no se olvidó de Israel, mas ellos se olvidaron de él hasta el día de hoy. Viendo ese cautiverio, Moisés, que había sido criado como pues, el hijo de la hija del rey, él se indignó y cuando ya tenía 40 años, ¿sabéis vosotros la historia? Vio a uno de sus hermanos que estaba siendo ultrajado y mató al egipcio. Y luego ya él tuvo que huir y se escapó y se fue a Madián. Y ahí se casó y tuvo 2 hijos. Y entonces ahí empezamos ya, mejor dicho, Esteban empieza a hablar sobre Moisés de los versículos 20 al 45. Cuando tenía 40 años, huyó de Egipto y se fue, y después de 40 años más, cuando ya tenía 80 años, estaba pastoreando. ¿Qué pasó? Vio una zarza ardiendo. ¿Y qué pasó? La zarza no se apagaba. Y Dios le habló a Moisés y le dijo que le asignó a él para que él libere al pueblo de Israel. Una vez más, Dios no se olvida de su pueblo y tampoco se olvida de nosotros, pero el pueblo se olvidó de Dios. Versículo 34 y el versículo 36 nos dice lo siguiente: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Luego, el comentario que vemos, Esteban habla del Mesías aquí, Esteban habla de Josué, Esteban habla de David. Versículo 37, a este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿A quién se refiere ese profeta? ¿Quién es ese profeta? Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Ya hay muchas referencias bíblicas al respecto, aún en el Nuevo Testamento también. Vamos a ver solo una, Juan 1:41, y esto es suficiente. Juan 1:41 dice así, se refiere a Andrés: este halló primero a su hermano Simón y le dijo, referido a Pedro: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Todo se cumplió. Todo lo que está diciendo Esteban es una gran realidad. Y es triste saber que este pueblo, ellos desobedecieron también la ley de Dios porque hicieron sus propias leyes. Hicieron sus propias leyes. Un pueblo rebelde que se rebeló contra Dios mismo. Versículo 38 al 43 está describiendo todo al respecto. Y está hablando del becerro de oro. Ese pueblo se olvidó de Dios e hicieron un becerro de oro. Vosotros sabéis esa historia. Vosotros sabéis esa historia. Claro, y Dios se indignó. Ahora, como aplicación, podemos sacar algunas conclusiones
y yo estuve viendo a este predicador muy conocido, ha fallecido ya, Warren Wiersbe, al referirse sobre las acusaciones que hicieron los enemigos religiosos en contra de Esteban, él da un resumen general de este capítulo 7 y manifiesta lo siguiente. Ellos, se refiere a Israel, mal entendieron su propia raíz espiritual, del versículo 1 al 8. Ellos rechazaron a los varones de Dios que les envió, del versículo 9 al 36. Ellos desobedecieron la ley de Dios, pues siguieron sus propias normas y leyes. Ellos mal entendieron el verdadero significado del templo. Ellos tercamente resistieron a Dios, al Espíritu Santo y a su verdad absoluta. Versículos 51 al 53. Ellos no vieron la espiritualidad de Esteban porque estaban ciegos en el sentido espiritual. Versículos 55, 56 y 60. Ellos, al matar a Esteban, quisieron erradicar la influencia de Cristo, de sus seguidores y de su palabra, mas no pudieron hacerlo. Por el contrario, se encendió una llama de fuego que no se puede apagar. Una llama de fuego que no se puede apagar. No importa lo que haga la gente en contra del creyente, en contra de nosotros, no podrán apagar ese fuego que está siempre encendido por la causa de Cristo. Bueno, las acusaciones, yo lo dije el domingo anterior, pero quiero recalcar también, para cerrar este mensaje, acusaciones, y quiero recalcar esas acusaciones que hicieron los enemigos. Y el capítulo 6, el versículo 11, dice lo siguiente. Vino entonces, del 6, versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora nosotros somos testigos también. Esteban no dijo nada en contra de esto. Lo sabemos porque si queréis leed en vuestra casa esto. Él no hizo ninguna blasfemia contra Moisés ni contra Dios. Versículo 6 al 13. El 6 al 13 está hablando que estando en el concilio que ellos pusieron, capítulo 6, versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. No dijo en absoluto, en ningún momento, Esteban al respecto. Todo lo contrario. En su discurso les menciona en una manera real y positiva sobre el lugar santo. Ahí habla sobre el lugar santo, sobre el tabernáculo, sobre el templo, sobre la casa y el lugar de reposo de Dios, que en resumidas cuentas viene a ser lo mismo. En ningún momento él hizo ninguna blasfemia al respecto. Capítulo 6, versículo 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora están en contra de Jesús y qué falsedad tan grande. Culpando al Señor Jesús. Y dice, Jesús destruirá el templo. Otra gran mentira. Vamos a Juan, al capítulo 2. Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2.
del 18 al 21. Del 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya está. ¿Qué le pasa a este? ¿Va a destruir el templo? ¿Qué se cree este? Pero aquí se les dijo claramente. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y ellos buscaron un pretexto para decir: esto es lo que dijo Jesús, esa fue su blasfemia. No, él estaba hablando de su propio cuerpo. Vemos cómo era esa falsedad. Y luego dice: y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Otra gran mentira. De acuerdo al estudioso bíblico Whitsitt, estas acusaciones en contra de Esteban enseñan, por el contrario, una gran realidad en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Jesús es superior que Moisés. No blasfemó contra Moisés. En ninguna manera. Vemos aquí Hebreos capítulo 2. Veamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 6. Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Yo creo que esto no tiene ningún sentido al respecto, porque hay alguna cita ahí que está hablando que Jesús es superior que Moisés. Y Jesús es Dios también, hecho hombre. Él no blasfemó en contra de Dios, porque Él dijo: yo y mi Padre uno somos. Jesús es superior al templo, no blasfemó contra este santo lugar, porque vemos lo que Él dijo, que no destruiría ese templo, sino estaba hablando de Él mismo. Jesús es el cumplimiento de la ley, no blasfemó contra la ley, sino Él fue el cumplimiento de la ley. Jesús es superior a las costumbres religiosas y tradiciones de los judíos. Él condenó la religiosidad y la tradición de ellos, porque les dijo: hipócritas. ¿Sabéis vosotros lo que dice Mateo 15, del 7 al 9? Mateo 15, del 7 al 9, dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo podrán los enemigos del Señor apagar esa luz que hay en nosotros, que es la luz de Cristo en nosotros? No podrán. ¿Podrán separarnos del amor de Cristo? No podrán. ¿Podrán quitarnos la vida? Sí podrán. ¿Podrán quitarnos la vida? Sí podrán. ¿Podrán matarnos y quemar nuestros cuerpos? Sí, sí lo pueden hacer, pero nunca jamás podrán matar
nuestras almas. Nunca jamás. Pero cuidado que Dios puede destruir a ellos el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:20. Qué duras son estas palabras y qué tan serias y verdaderas. Mateo 10:20. Bueno, ¿qué es lo que leéis ahí? No precisamente lo que yo quiero poner de manifiesto. Es el 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso es triste y lamentable la situación de los incrédulos. Qué miserable situación. Qué miserable situación el destino de los incrédulos. No tienen paz. No tienen la salvación en Cristo Jesús. Engañan y son engañados. Se constituyen enemigos de Dios, de Jesús, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, cuidado con ellos, pero la llama aún está encendida en Esteban y lo estará en cualquier mártir por la causa de Cristo. Hebreos 12, de 2 al 3, nos dice algo maravilloso. Y con esto nos quedamos contentos con la palabra del Señor. Hebreos 12, del 2 al 3. Hebreos 12, del 2 al 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos siempre poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Situaciones difíciles en nuestras vidas, sigue mirando al Señor Jesús. ¿Ves personas que están hablando una cosa u otra cosa, o están hablando falsas doctrinas, como sea? No hagas caso, mira al Señor Jesús. Que me pasan circunstancias difíciles, que no puedo soportar, que esto que el otro, mira al Señor Jesús. Porque Él es todo en nuestras vidas. Cualquier cosa que pueda pasar, siempre mirar al Señor Jesús. Esto me ha ayudado y me sigue ayudando en mi vida cristiana en muchas facetas de mi vida. Siempre quiero mirar al Señor Jesús. Y lo seguiré haciendo porque me guía doctrinalmente, me guía espiritualmente, me guía en las situaciones difíciles de mi vida, me guía para centrarme más en lo que estoy predicando, me guía para observar aquellas cosas que no tienen valor, falsas enseñanzas, siempre mirando al Señor Jesús, porque Él es todo en nuestras vidas.
Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a darle gracias al Señor. Y esa llama en Esteban sigue encendida por ese buen testimonio. Señor, gracias te damos una vez más por este tiempo. Ayúdanos, Padre bendito. Muéstranos tu voluntad en cada momento. Haznos fuertes y valientes, Señor. También para hablar a aquellos que no te conocen. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien.